Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en CLN TV. En este caso estamos con gente de la obra teatral Los Camilleros, comedia social y deportiva, que se estrenó en junio de este año y está todos los domingos a las 20 horas en el Centro Cultural de Abajo. Estamos con Ciro Corol, que es asistente de dirección y también se encarga de la técnica en la obra. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos, por darnos este espacio y bueno, venimos acá a difundir este trabajo que estamos haciendo y estamos presentando todos los domingos en el Cultural de Abajo, muy cerca de acá, Entre Ríos y San Lorenzo, 20 horas, una comedia para todo público. Para quien no lo haya visto todavía, ¿de qué va un poco la trama? Una comedia muy futbolera, por lo que se ve también. Sí, siempre cuando uno responde sobre qué trata una obra de teatro, depende un poco de quién la ve, ¿no? Claro. Aquel que le gusta mucho el fútbol se inclinará por ese aspecto de la obra y a lo mejor aquel que está más involucrado con las cuestiones, las problemáticas sociales, verá otro de los conflictos de fondo, que es el tema de la venta del club o de la contaminación que sufre el pueblo y también el club por el glifosato y los herbicidas. Y aquel que a lo mejor está más acostumbrado a ver teatro, por ahí verá las actuaciones, como todo. La trama de la obra es la historia de dos camilleros en un club del sur de la provincia de Santa Fe, pero también podría estar en otra provincia o en otra parte de nuestra provincia. Y la obra sucede en la hora, más o menos, los 45, 50 minutos que van desde que ellos llegan a su espacio de trabajo, a la cancha de fútbol, hasta que empieza el partido, hasta el pitazo inicial, y en ese medio tiempo, digamos, que sería 45 minutos de un partido de fútbol, bueno, suceden una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo con la pérdida del club, o más que la pérdida, la amenaza de la venta del club, ¿no? Que es una situación que se da en muchos clubes como el de la obra. El club se llama Ave Fénix en la obra, pero en la realidad se puede llamar Atlanta o el Cóndor, como son los casos acá de la ciudad de Rosario. Bueno, a mismo San Lorenzo de Almagro le pasó que vendieron la sede histórica para poner un supermercado y demás. Así que bueno, un poco ese... Claro, y justamente eso, te iba a preguntar si estaba inspirada en casos reales, porque también no solo viste el tema de la venta del club, sino las otras aristas que contaban de la obra, tienen que ver con problemáticas. Pero fue también pensado para eso, digamos, para visibilizar esas problemáticas, o fue la inspiración que llegó, digamos. Y quizás un poco y un poco. No es una cuestión que a priori nosotros nos planteamos de hablar sobre estos temas y a raíz de eso creamos la obra, sino que bueno, la obra se creó a partir de improvisaciones en torno a estos dos personajes. Lo primero que se supo era que la obra iba a tratar sobre dos camilleros de fútbol, y a raíz de esa decisión empezaron a tomar vida estos dos personajes, ¿no? Roberto y Juan Fermín, que son los dos camilleros. Empezó a crecer también el club, empezamos a darnos cuenta de que era conveniente que la historia suceda antes del partido y no durante el partido, y todo esto fue un proceso de 10 meses de improvisaciones, y a partir de ahí iban surgiendo temas que son los temas de la realidad. Yo no sé si es tanto que uno se plantea denunciar determinadas cuestiones, sino que eso está en lo que vivimos día a día, y cuando creamos un laburo así teatral aparece. Y después, bueno, sí, cuando vimos que era la posibilidad de hablar de cuestiones que son importantes, porque son cuestiones que tienen que ver con los espacios de encuentro, entonces dijimos, bueno, ahí hagamos énfasis, subrayemos esas cuestiones. Sobre todo incluso con el fútbol, viste que es una herramienta también para atraer, digamos, vos lo decías al principio un poco, a la gente que le gusta más el fútbol se encuentra identificada por lo otro, pero también se van tirando de las otras cosas que por ahí no quedan tan a la superficie, digamos, en
en lo que pasa en el día a día por ahí. Claro. Bueno, justamente el fútbol puede ser tanto como una herramienta o una manera de sosegar, y al mismo tiempo puede ser un espacio de encuentro social, de construcción, de juego y de creación. Osvaldo Soriano decía que dentro de la cancha y lo que sucede alrededor también se escenifican todos los dramas y las tragedias y también las comedias, decimos nosotros, de una sociedad. Y eso es así tanto en los estadios de acá de nuestra ciudad, los más conocidos y los más concurridos, como en una cancha de fútbol de un pueblo donde a lo mejor van mucha menos gente, pero no por eso es menos intenso el fútbol y lo que sienten los que presencian todos los domingos, todos los sábados esos partidos. Nosotros fuimos en marzo, abril y bueno, en el mes de mayo también, a ver distintos partidos de la Liga Deportiva del Sur, sobre todo del Club Atlético Acebal, y bueno, de ahí también fuimos tomando material para la historia, ¿no? De lo que palpamos, de lo que se siente en esas canchas de nuestra provincia. Justamente, perdón. No, te iba a preguntar si habían recibido alguna respuesta, algún comentario de alguien justamente que está vinculado a estos clubes o a esa realidad después de que haya visto la obra. Sí, bueno, a Acebal han venido muchos a vernos. De hecho, la canción del club de la obra se llama Club Ave Fénix. Y le inventamos una canción de hinchada, y los que la cantaron, la grabamos, y los que la cantaron era la hinchada de Club Atlético Acebal. Y vinieron a ver la obra y estaban emocionados, por supuesto. Eso tiene, ¿no es cierto?, a veces ver una película, ver una obra de teatro, leer un libro, que uno siente de algún modo que su vida es más vívida todavía después de ver eso, ¿no? Y además aunque estén hablando de algo que ellos viven día a día y que no necesitan que nadie les cuente, de algún modo es como que sentirse identificado. Claro, ver eso te renueva la mirada de alguna manera. Por supuesto, y lo que te iba a consultar era, además de esas repercusiones, el resto, porque la obra, bueno, estrenó en junio, sí. Ya pasó junio, ya casi pasó julio, y me estabas contando que tuvo muy buena repercusión por ahora, y por eso también se va a extender un poco más la cantidad de presentaciones. Sí, la obra se estrenó el 4 de junio, o sea que ya llevamos 7 funciones. Por suerte vienen siendo a cancha llena, y por eso vamos a seguir en agosto y septiembre, también los domingos, 20 horas, en el mismo lugar, en el Cultural de Abajo, Entre Ríos y San Lorenzo. Y también este sábado empezamos a movernos por los pueblos. Vamos a ir justamente a Acebal, que es el cumpleaños número 127 del pueblo, y ahí vamos a estar haciendo la obra. Y la repercusión que tiene, por lo menos la que nos llega a nosotros, es buena. Por supuesto que nosotros no lo hacemos para que tenga una repercusión buena, pero siempre uno espera que haya un disfrute también del otro lado, de quien lo ve, y eso viene siendo así. Así que esperemos que seguir por este camino. Yo creo que va a continuar así también, porque hay todo un trabajo detrás, no es que de un día para el otro se creó esta historia. Fueron casi un año entero de crear, de ir puliendo, de ir laburando, y bueno, el resultado estamos satisfechos con el resultado. Y justamente sobre eso también te quería preguntar un poco sobre el equipo de trabajo que tiene la obra. Bueno, los actores principales, Luciano y Lautaro, que no han podido venir, pero también la dirección de Severo Calachi. ¿Cómo fue este equipo? ¿Cómo se fue formando? Y tus sensaciones también al trabajar con esta gente. Bueno, es muy interesante la pregunta porque la obra tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajo en equipo, porque estamos hablando de fútbol, estamos hablando de los pueblos, pero también estamos hablando de
relación entre chicanera y entrañable que se da entre dos personas, dos personas en este caso, que comparten el mismo trabajo durante muchos años. Y el día a día y un sustrato enorme de situaciones que hacen que ese vínculo se estreche, pero al mismo tiempo salten chispas de vez en cuando. Y así que, fieles a ese retrato que hicimos, también el trabajo en equipo fue muy... digamos que se acomodó una buena ofensiva, ¿no? Una buena delantera. Y empezó cuando Severo Carachi, que es el director, fue a ver un partido de Central Córdoba con Miguel Franchi, y en un momento se lesionó, claro. Miguel lo dirigió a Severo en la canción del Camino Viejo, que es una obra que tiene mucho que ver también con los camilleros. Pero lo que te estaba contando es que fueron a ver un partido de Central Córdoba y en un momento entran los camilleros de Central Córdoba a la cancha y bueno, se da una situación de lo más graciosa, entre que no podían levantarlo al jugador visitante, no encontraban la camilla, quizá para demorar un poco más el partido hicieron toda esa historia. Y bueno, Severo desde ese momento tuvo la idea de usar ese material para una obra. Y bueno, lo convocó a Lautaro, con quien habían hecho Aire Puro, que es una obra que se estrenaron en el 2011. Y bueno, con Luciano Temperini, Severo se conoce desde hace mucho tiempo y han trabajado juntos en Bolivia, en el Teatro de los Andes y también acá en Rosario. Los convocó a ellos dos y bueno, empezaron a improvisar y a crear esta obra en agosto más o menos del año pasado. Y yo llegué en realidad un poco por esas casualidades de la vida. Le pregunté a Severo si podía ir a ver los ensayos para aprender un poco cómo se laburaba o cómo laburaba él, porque hay muchas maneras de hacer una obra de teatro, como hay muchas maneras de hacer cualquier cosa, ¿no? Pero me interesaba saber cómo se partía de las improvisaciones hasta llegar a una obra, ¿no? Y bueno, Severo justo tuvo que viajar por la canción del Camino Viejo y por otros trabajos y me quedé en octubre reemplazándolo y después bueno ya me fui, me fueron incluyendo en el equipo como asistente de dirección. Genial. Y mi última pregunta iba a ser esa, ¿por qué justo con toda la cantidad de personajes que rodea un partido de fútbol, por qué habían elegido justo los camilleros? Pero entonces se puede decir que la culpa la tiene Central Córdoba. Bueno, yo no sé si la culpa, pero sí el mérito. Y también porque en ese momento debe haber sido muy intuitivo, ¿no? La situación, vos ves algo que te llama la atención y decís, esto está bueno para hacer una obra de teatro. Sí, los camilleros, pero al mismo tiempo después uno se da cuenta de que son esos personajes invisibles de algún modo, que están en todos lados, ¿no? Y que son muy importantes. La visión que nos pueden dar de una situación, de un pueblo, del fútbol, de este momento histórico también es muy importante porque están al margen. Fíjate vos, estos camilleros que son camilleros de un club de pueblo, están el fútbol de pueblo está al margen del sistema oficial, ni siquiera juegan en el Federal A ni nada, no pueden llegar nunca a lo que sería el sistema oficial del fútbol, ¿no? La AFA. Y al mismo tiempo estos tipos ni siquiera forman parte del cuerpo técnico, están al margen también de eso, están doblemente al margen y sin embargo son el alma del club. El club es parte de su vida, no podrían vivir sin el club y también el club no podría vivir sin ellos. Y en ese sentido el club es una metáfora del pueblo, no una metáfora en el sentido en el mejor sentido de la palabra metáfora, digamos. No podemos hablar de todo, pero hablando de estos dos camilleros también estamos dando una visión de nuestro mundo. Y bueno, dos tipos que pueden meterse a la cancha muy ocasionalmente, pero que sin embargo están ahí, ¿no? En la línea. Claro, que
muchas veces ni se sabe el nombre ni siquiera, son dos personajes que aparecen. Sí, sí. Podrían ser dos aguateros, quizás. Podrían ser dos alcanzapelotas. Creo que los camilleros nos dio una posibilidad también de remitir a otros camilleros, ¿no? A los camilleros también son figuras, bueno, de la salud, pero no lo tomamos tanto por ese lado, sino por el lado de los camilleros de guerra. Y esa analogía entre el fútbol y la guerra aparece mucho en la obra, y el campo de juego y el campo de batalla es un tema que usamos mucho porque uno de los abuelos de uno de los personajes era un camillero en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial en Italia, y dentro de la obra, ¿no? Y ese tema sí nos interesó, de esa posibilidad de salvar vidas o de salvar piernas o de también salvar el club, porque bueno, cuando vengan a ver la obra al Centro Cultural de Abajo van a ver que quizá estos dos tipos por los que nadie daba un peso quizá puedan encarnar la resistencia de ese espacio que es el club. Genial, perfecto. Ciro, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por haber venido. Te invitamos a que invites justamente a la gente para lo que van a ser las obras que siguen. Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido lo que son Los Camilleros acá en Conclusión. Mi nombre es Ciro Corol, formo parte del equipo de Los Camilleros, una comedia social y deportiva, y los invito al Centro Cultural de Abajo todos los domingos de julio, agosto y también en septiembre, Entre Ríos 579. Ahí vamos a estar haciendo Los Camilleros, una obra que es para aquellos que les gustan el fútbol, pero también para aquellos que les gusta emocionarse con una obra, una comedia simple y profunda.